Bien, bueno, como vimos la clase anterior, pasamos un poquito por distintas técnicas en las que se basó Freud para poder trabajar con la histeria. Una de las últimas técnicas que vimos fue la técnica que desarrolló Freud con Charcot a partir del trabajo de hipnosis, ¿no? Donde ahí se descubre que existen aspectos del psiquismo humano que no responde todo a, o no es reconocido, mejor dicho, por la conciencia, es decir, la declaración de la existencia del inconsciente. Existe algo más allá de la conciencia y eso se puede ver y determinar a partir, por ejemplo, de la técnica de la hipnosis, como les había dicho anteriormente, de mujeres, por ejemplo, que no podían caminar, pero en estado hipnótico lo hacían y luego al despertar se olvidaban de lo que sucedía. Es decir, existe algo más allá de la conciencia y es el inconsciente. A partir de eso, Freud determina que en realidad la hipnosis se dan cuenta que no cura, Charcot también se da cuenta de eso, ¿no? Que la hipnosis no cura, por lo que les acabo de indicar anteriormente. Entonces Freud intenta de alguna forma buscar el inconsciente o formas de leerlo o interpretarlo a partir de su texto La interpretación de los sueños de Sigmund Freud de 1900, que esto ya también lo vimos, y la técnica de asociación libre, ¿no? Como una forma de poder ver parte del aparato psíquico. Entonces, tenemos aquí lo que es el aparato psíquico, es la psiqui, y vamos a ver que este aparato se rige por ciertos principios, ¿ya? Ciertos principios que en este caso es el principio del placer y el principio de realidad, ¿ya? El aparato psíquico es entonces una estructura que va más allá de la conciencia, sino que también tiene una parte que es inconsciente, donde se depositan ciertos simbolismos, imaginarios, entre otros. Bien, entonces el aparato psíquico, la parte inconsciente, se rige también a partir del principio del placer y de realidad. ¿Qué quiere decir esto? El principio del placer viene a relacionarse con los inicios del sujeto propiamente tal, donde en realidad lo que la persona quiere, ¿no? El sujeto antes de formarse propiamente tal, como sujeto o estar como adaptado a la sociedad, antes de eso, busca constantemente el placer, ¿ya? Y es decir, existe una energía pulsional que tiene que ver con la libido, con la energía vital, para aferrarse a la vida buscando todo el tiempo el placer y la satisfacción. No obstante, este principio del placer también está relacionado con el principio de realidad, ¿no? Porque en la realidad no podemos hacer todo lo que nosotros queremos, sino que también existen cosas que no podemos hacer, entonces no siempre podríamos movernos por este principio que es como inicial. Entonces, Freud va a determinar que en el ser humano existe esto del principio del placer y posteriormente, años después, cuando empieza como a escribir más sobre el psicoanálisis, se va a dar cuenta que existe algo que es el principio más allá del placer, que lo vamos a revisar más adelante, que se relaciona con el concepto de goce, que es el que desarrolla Jacques Lacan. Pero, ¿qué quiere decir este principio que les vengo diciendo? El más allá del placer es que en realidad el sujeto no se mueve solamente por una pulsión de vida como que se creía, sino que también existe la pulsión de muerte. Y la pulsión de muerte es en tanto que también va a ser nuestro destino, porque en algún momento el sujeto es orgánico y tiene un destino de muerte. Pero eso solamente lo quería mencionar, ya que más adelante lo vamos a desarrollar cuando lleguemos a Lacan. Esto es como un Freud adelantado. Volviendo entonces a lo que le estaba explicando, existe algo en el aparato psíquico que va más allá de la conciencia, que es el inconsciente, y una parte inconsciente. Y esta parte inconsciente se va a tener, también se va a relacionar o va a estar fijada a partir del principio del placer y el principio de realidad.